Muy bien. Hoy en nuestra videoconferencia nos va a estar acompañando el doctor José Ortellado, quien es médico especialista en medicina interna y terapia intensiva, profesor en la Cátedra Clínica en la Universidad Católica y la Uninorte de Asunción, Paraguay, coordinador del programa de residencia en medicina crítica, Universidad Católica de Asunción, secretario general de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial, jefe del Departamento de Medicina Crítica del Hospital IPS. Doctor Ortellado, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos aprender muchísimo de usted. Adelante, que el Meet es todo suyo. Bueno, muy buenas noches a todos y gracias por la puntualidad, ¿verdad? Eh, ¿se ve la presentación? Sí, se ve, doctor, perfecto. Bueno, agradezco a la FELSOCEM, que es la que me envió la invitación, en especial a Fernando, y a la red de estudiantes de medicina, la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica, filial Villarrica. Muchísimas gracias por la invitación y espero llegar a la expectativa de ustedes y podamos compartir algunas preguntas al final de la charla. En este tema de arritmias cardíacas es un tema muy amplio. Se considera siempre que las arritmias son una entidad muy difícil, ¿verdad?, de manejar. Pero bueno, vamos a intentar de dar lo básico y también aprender cómo diagnosticar las arritmias cardíacas. ¿Cuál es la importancia de esta patología, principalmente cardiovascular, y que forma parte de una de las patologías que pueden llevar a la muerte del paciente? Nada más para mostrar la anatomía del corazón, ¿verdad? Y dentro de la anatomía del corazón, lo que más a nosotros nos interesa, su sistema de inervación, o sea, su sistema de cómo está con la conducción eléctrica, porque eso exclusivamente vamos a manejarlo. No solamente la parte muscular, la valvular, la coronaria, que al final puedes también tener una traducción desde el punto de vista de un estudio básico, y ese estudio básico del corazón estamos refiriendo al electrocardiograma. El electrocardiograma sería nuestro caballito de batalla para con relación al diagnóstico de lo que nosotros vamos a encararnos ahora, las arritmias. Y para eso es importante tener en cuenta y recordar un poco de lo que es el electrocardiograma normal, ¿verdad? De cómo se despolariza y se repolariza realmente el músculo cardíaco, que tenemos acá en la figura a la derecha, a la izquierda de usted, perdón, y cómo es que va cambiando ese potencial de acción y ese músculo, cómo va a ir contrayendo y se va a ir relajando. Y esa propiedad de sístole y diástole que tiene el corazón se ve traducido en este trazado del electrocardiograma que nos envía unas ondas. Las ondas que están divididas en onda P, el complejo QRS, la onda T. Pero eso, otra vez, en la parte normal, es importante tener en cuenta que este estudio de electrocardiograma lo intenta englobar al corazón de distintos puntos, dándole como una circunferencia, en un plano frontal, un plano horizontal y un plano sagital, y de esa forma puedo entender por dónde andan los vectores y la estimulación eléctrica en el corazón a través de este estudio básico que es el electrocardiograma de 12 derivaciones. Entonces, es importante tener y recordar nada más que hay una derivación estándar, que es la derivación de 1, de 2, de 3, el ABR, ABL, ABF, y las precordiales que van de B1 a B6. Para recordar que estas derivaciones precordiales tienen esta secuencia, donde tengo pequeña R, una S más profunda, y va aumentando lentamente la R hasta que haya una intersección de onda difásica entre el B3 principalmente, y después todo lo que es el resto es onda R positiva, que corresponde a lo que es el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta este estudio
extremadamente importante para poder nosotros evaluar lo que es la conducción eléctrica del corazón. Entonces tenemos estas derivaciones, así como se presenta ya en un trazado completo de D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y acá suele haber algunos estudios, algunos equipos que traen una tira de ritmo para saber la regularidad con la cual nosotros podemos contar y así evaluar mejor la frecuencia cardíaca, ver si el ritmo también. Y por supuesto, el otro punto principal de la lectura de un electrocardiograma es el eje cardíaco en ese caso. Ahora, ya entrando a lo que nos toca para esta noche, que son las arritmias cardíacas, que se entiende por las arritmias cardíacas. Y a nosotros podemos definirlo principalmente como una alteración del ritmo cardíaco, ya sea por unos cambios de sus características, como por ejemplo, que puede ser la frecuencia, la regularidad de lo que estábamos hablando previamente, o la ubicación donde se origina ese impulso cardíaco que está ectópico o anormal a lo que donde debe iniciar, y por supuesto eso se empieza a despolarizar en todo el corazón. Las causas de estas arritmias principalmente pueden serse a las alteraciones en las arterias coronarias principalmente, ¿verdad? Ya sea porque se produjo una isquemia o porque se produjo una semiobstrucción o porque se usa una trombosis. Entonces eso puede alterar rápidamente la conducción eléctrica del mismo corazón. Puede deberse también por alteración de la válvula o el corazón entra en un cuadro de insuficiencia cardíaca ya por cualquiera de las causas principales que se puedan llevar a una insuficiencia cardíaca. Entonces, esa anomalía también del corazón puede deberse a otros factores externos, como por ejemplo de la vida, del estilo de vida, como cigarrillos, fármacos, o inclusive un exceso de ejercicio o el estrés, que es uno de los factores muy comunes en estos tiempos, como para someter a ese corazón a ese riesgo. Para hablar de las alteraciones de cómo se producen esas arritmias, es importante tener en cuenta que las células del nodo sinusal tienen la capacidad primaria de despolarizarse, y esa característica de despolarizarse con un potencial de acción representa en forma espontánea la permeabilidad del ion de sodio, y así también en algunas cosas hacer la sincronización de las compuertas de canales, tanto el potasio, sodio y calcio, como se ve en esta figura, en donde el mecanismo de las arritmias principalmente durante la despolarización y durante la repolarización. Es importante tener en cuenta entonces allí las alteraciones o los cambios que se producen con los electrolitos en las distintas fases de 0 a 4 de la despolarización que nosotros conocemos fisiológicamente en ese sentido. Entonces, esa anomalía de degeneración de esos impulsos eléctricos hace que tanto la conducción o ambas producen las que se llaman algunas arritmias que podrían ser las bradiarritmias, en el caso de que esa frecuencia alterada baje menos de 60 o lleve a las taquiarritmias, que cuando la frecuencia superan los 100 en ese sentido. Pero también se agregan otros tipos de arritmia, en lo que le llamamos bloqueos, ya sea bloqueos del nódulo, tanto sinusal o del aurículo ventricular, y inclusive puede volver más bajo, como vimos en la anatomía anterior, en el sistema de Purkinje, que puede estar bloqueado. Y de esa forma se presentan distintos tipos de bloqueos con las arritmias correspondientes. En cuanto a las taquiarritmias, fíjense que el mecanismo también puede ser de esa misma manera, pero también se puede agregar otro mecanismo, por ejemplo, de una despolarización espontánea de las aurículas en la parte de la unión,
o puede aparecer de los marcapasos ventriculares y entonces las arritmias ya son no solamente arritmias supraventriculares, sino también ya son arritmias ventriculares. Estas arritmias a veces son, cuando aparecen, tienen formas de tan deformada y tan desigual al complejo normal, ¿verdad? Entonces, de esa forma yo puedo distinguir que esas arritmias pueden ser de origen ventricular, como por ejemplo se ve en esta figura de la izquierda, que aparentemente tiene un complejo pequeño, pero en los otros son los complejos mucho más anchos y de entrada yo puedo pensar que las arritmias son de origen ventricular. Entonces, estas fibras que se despolarizan, entonces, como estamos diciendo, en las distintas fases de la despolarización, como conocemos fisiológicamente, entonces puede haber trastorno entonces en los impulsos o lo que se llama fenómeno de reentrada o en el automatismo de una de las propiedades del corazón o la combinación de ambos, tanto en el fenómeno de reentrada y el trastorno del automatismo. Pregunto, ¿se está viendo la secuenciación y se está escuchando bien? Sí, doctor, perfectamente. Bueno, muy bien. Entonces, continuando hay distintos tipos de mecanismos de las arritmias en este momento. Desde una unidad celular o multicelular. En ese sentido, es importante tener a veces lo que ya hablábamos de la iniciación del impulso, de la excitación o de la repolarización, o la estructura del tejido mismo, a veces la estructura del corazón, del músculo cardíaco o de las arterias o de la conducción misma están alteradas, ya sea por un componente extracelular, de las conexiones, de los electrolitos, del estado de una sobrecarga de uno de los electrolitos, ya sea calcio, magnesio, potasio, ¿verdad? Entonces se produce el mecanismo que ya sea por una aceleración en la fase 4, una supresión en la fase 0 o indistintamente, ¿verdad? O un acoplamiento o una disminución de la excitabilidad o un aumento de la excitabilidad del músculo cardíaco en ese sentido. Por eso es importante tener en cuenta siempre el mecanismo y tratar de llegar a la causa. Entonces veremos algunas veces, esas arritmias se han producido por intoxicación de drogas, que nosotros mismos lo estamos manejando al paciente y se nos pasa las dosis o si no, es una dosis habitual normal, pero tiene otras comorbilidades, como por ejemplo principalmente pasa con los pacientes que tienen alteración renal. Entonces decimos que cuando el paciente tiene una alteración renal, yo tengo que calcular las dosis de acuerdo a la función renal, porque si lo uso en una dosis normal, ese paciente va a intoxicarse con esa droga. Una de las intoxicaciones frecuentes en los pacientes de insuficiencia cardíaca y que utilizan digitales se produce de esa forma, por ejemplo. Este es el fenómeno de reentrada, que fíjense que cuando yo tengo un impulso que viene en forma unidireccional en la vía proximal común para pasar a la vía distal, puede estar bloqueado en una parte, ¿verdad? Entonces la conducción que iba unidireccional se produce un remolino y va por otra vía y vuelve para hacer excitar la vía distal en ese sentido. Entonces, ese paquete puede ser propagarse en forma alternada o hacerse una reexcitación proximal en este punto. Entonces, este punto es lo que le llamamos fenómeno de reentrada del mecanismo de las arritmias. Esas consecuencias realmente de que se produce estas alteraciones, como hemos hablado, puede producirse una bradicardia extrema con disminución del gasto cardíaco y por supuesto esa disminución del gasto cardíaco va a disminuir la perfusión a nivel de los tejidos, ya sea cerebral, al mismo corazón o al riñón, por ejemplo, y van a producir lo que se llama una injuria y ojalá no llegue a una falla de esos órganos. Si se produce una taquicardia es porque pues aumenta el consumo de oxígeno por el miocardio y eso desencadena
a lo mejor cuando es muy excesivo, una angina de pecho o inclusive el infarto, si esa coronaria, esa arteria coronaria está ya alterada principalmente. También puede haber taquicardia y disminuir el tiempo diastólico y entonces hay menos llenado ventricular y así el gasto cardíaco disminuye. O la pérdida de la activación del sistema aurículo-ventricular con la agravación de un cuadro de paciente de insuficiencia cardíaca. En ese sentido, entonces el corazón que ya está en una insuficiencia cardíaca moderada o peor si está severa, las arritmias hace que desencadena una falla cardíaca en ese sentido y puede llevarle a un paro. Por ejemplo, un paciente clásico joven de 23 años acude a urgencias con palpitaciones y refiere episodios similares anteriores. Entonces inmediatamente uno realiza un examen físico, constata que tiene un pulso rápido, pero no podemos nosotros saber si es que esa taquicardia que en el examen físico lo estamos teniendo mayor de 100, si qué forma, qué alteraciones de las ondas presentan o de qué forma son, si son supraventriculares, si son complejos anchos, si es que presenta la onda P, si es de origen sinusal, si es una simple taquicardia sinusal. Entonces, en este sentido, este estudio que es básico nos ayuda muchísimo. Entonces, para identificar las arritmias, primero es siempre importante una pequeña historia, la anamnesis, en el sentido de que tengo que preguntar si es consumidor de bebidas alcohólicas, si es el paciente presenta en algunos casos las alteraciones de palpitaciones cuando hace un esfuerzo o cuando está estresado o está en el trabajo, o si el paciente en algunos casos el esfuerzo exagerado asocia a posterior a una alimentación copiosa ricas en frituras o una asociación de bebidas alcohólicas con alimentos con alto contenido de sodio. Y todas esas cosas es importante, o a veces es importante también, y si se puede sospechar cuando hay una paciente que está consumiendo algunas drogas. Y esos a veces son los adultos jóvenes o realmente los jóvenes. Entonces hay que pensar siempre en esas posibilidades de las drogas que consumir. Algunos asumen directamente y otros hacen que nosotros tenemos que estudiarle a ese paciente de que si es que no está queriendo contar la verdad y de esa forma presenta esas arritmias que a veces le pueden llevar a la muerte. Entonces, dentro de eso ya dijimos que la frecuencia es importante. La frecuencia se considera normal de 60 a 100. Si tenemos menos de 60, estamos con bradicardia, y si está mayor de 100, es taquicardia. Y esa taquicardia puede ser de origen sinusal, o sea, una simple fiebre no puede dar taquicardia, y es una arritmia, pero una arritmia fisiológica, entre comillas, ¿verdad? Pero es importante tener en cuenta eso. Si yo controlo la fiebre y sigue taquicárdico, evidentemente esa taquicardia ya no es fisiológica, ya no es una respuesta fisiológica, sino ya se hace patológica. Es importante tener la regularidad del ritmo. Siempre pues, tiene que ser regular el paciente que tiene un electro normal, ¿verdad? Porque si es irregular es que porque ya puede aparecer o algunas patologías de arritmias, ¿verdad? La duración de todos los complejos es importante siempre evaluar las ondas y el complejo, tanto la onda P como por ejemplo la duración, la intensidad, el complejo QRS, su proyección así como hemos visto en las precordiales, ¿verdad? Y si la onda P esté presente o positiva, porque si yo tengo una onda P patológica, ya también estamos hablando de unas patologías o que le llamamos arritmias, ya sea si la onda P es muy negativa, entonces estamos hablando de que las aurículas están comprometidas de alguna forma, ¿verdad?
Entonces, entre las arritmias básicas y frecuentes y no tan complicadas, podemos tener arritmias del nódulo sinusal. Ya hablamos tanto de la frecuencia. Puede haber arritmia sinusal relacionados en simple respiración del paciente o la persona que hace unas respiraciones frecuentes puede producirse arritmia de esa forma. O aquellos que tienen unas conducciones en las aurículas de condiciones o excitaciones fáciles y lo que se llama extrasístoles o conducción auricular prematura, que también puede aparecer como un flúter auricular con un marcapaso errante, ¿verdad? Y una de las más complicadas y la que más vamos a hablar también y de que es muy importante es la fibrilación auricular, como se considera como una arritmia supraventricular, ¿verdad? Las arritmias que se generan en el nódulo auriculoventricular, fíjense, está el extrasístole nodal, el ritmo nodal mismo, ¿verdad? En eso nos damos cuenta nosotros cuando no tiene en la onda P y empieza a tener una frecuencia, una secuenciación muy regular, pero sin onda P, ¿verdad? Puede haber una taquicardia por lo que llamamos ya por reentrada auriculoventricular o una taquicardia auriculoventricular reciprocante con as accesorio, inclusive. Estos son mucho más complicados, pero más del especialista. Pero es importante tener en cuenta siempre pensar por lo menos y derivar al especialista. Y las otras arritmias que son algunas mucho más riesgoso de producir la muerte son las arritmias ventriculares, ¿verdad? Ya sea de la extrasístole ventricular, la taquicardia ventricular y ni que decir la fibrilación ventricular, ¿verdad? Esos son arritmias mucho más graves. Hablando de la bradicardia, entonces, ¿cuáles podrían ser principalmente en dónde se manifiesta? A veces se manifiesta principalmente en jóvenes, a veces aquellas personas obesas que tienen trastorno del sueño o que producen o que tienen apnea del sueño, puede producir esas cosas, entonces puede producir una bradicardia porque hay, y inmediatamente puede ser taquicardia, o sea, puede ser lo que se llama una enfermedad del nodo, braditaqui, por ejemplo, en ese sentido. Y a veces es importante pensar en otras patologías, como por ejemplo, frecuentemente ahora se producen las miocarditis, ¿verdad? Ya sea de esta miocarditis de origen viral, ya sea por dengue o por COVID, por ejemplo, ¿verdad? O en otras causas, ¿verdad? Cuando hay hipertensión intracraneana, que es otra causa también frecuente de que el paciente tenga un traumatismo de cráneo, se golpeó la cabeza en la moto, no tuvo casco y tiene una hipertensión intracraneana y puede producir una bradicardia en ese sentido. Y hay algunos, por supuesto, drogas que ya se utilizan como, por ejemplo, el tratamiento de algunas patologías como los beta bloqueantes, como las amiodarona digital, que también de por sí produce bradicardia. Entonces, esta bradicardia se puede clasificar, ¿verdad? Y en ligera, moderada o grave, pero es importante, lo más importante a tener en cuenta es la grave, que cuando tengo menos de 40 latidos, sí o sí ya tengo que pensar que ese paciente pues está muy comprometido con relación a ir bajando esos latidos y puede irse a una bradicardia extrema, que es menos de 35 y producirse un paro. Siempre pensar en ese tipo de bloqueos, ¿verdad? O una contusión miocárdica en ese sentido, entonces sí tengo que actuar rápidamente. Ahora, si esas bradicardias son asintomáticos, no tienen síntomas, entonces siempre evaluar, por ejemplo, si una paciente, un joven de 25 años o que tenga una frecuencia de 50, es importante saber si tiene una bradicardia fisiológica. Entonces se pregunta en qué casos se presentan estas bradicarias. Si el joven está haciendo mucho gimnasio, está haciendo mucha actividad física, entonces lo que se llama una bradicardia o un corazón atlético, ¿verdad? Y en este punto es importante, yo no le hablé cómo hallar la frecuencia y todas esas cosas, pero acuérdense que si yo tengo más de 5 cuadros grandes, significa que tengo menos de 60 latidos por minuto. O sea, la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma se halla entre una onda R y la
siguiente onda R. Los cuadros grandes que están acá, o sea, 300 dividido los cuadros grandes. Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, un poco. 300 dividido 6 es 50. Entonces, tengo una bradicardia sinusal en este caso porque tienen la onda P acá. Entonces, es una bradicardia sinusal. Entonces, yo simplemente pregunto, ¿usted hace deporte? ¿Usted hace pesa? ¿Usted hace gimnasio mucho tiempo? Entonces, puedo pensar de esa forma. Si no tiene nada de eso, entonces tengo que investigar a ese paciente. En cuanto a la taquicardia, ya dijimos que la frecuencia es mayor de 100, ¿verdad? Y también es frecuente principalmente en situaciones fisiológicas, como ya hemos hablado, como la fiebre, o aquella persona que siente ansiedad, o aquel paciente que tiene anemia o con falta de oxígeno. Entonces, la respuesta fisiológica normal del corazón es aumentar la frecuencia cardíaca para dar el gasto cardíaco necesario o la disponibilidad de oxígeno necesario para los tejidos que se necesitan. Si el paciente o la persona está haciendo ejercicio y necesita más oxígeno, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, estas situaciones también pueden presentarse como la bradicardia en otros procesos patológicos, como por ejemplo en embolia pulmonar, en el infarto de un miocardio, en la insuficiencia cardíaca, en la sepsis o en la tirotoxicosis. Esta tirotoxicosis es cuando estamos hablando de la tormenta tiroidea, ¿verdad? O un hipertiroidismo de por sí la frecuencia está aumentada. O en algunos casos consumiendo bebidas estimulantes que hace que aumente la frecuencia o simplemente la cafeína, por ejemplo. Por ejemplo, si consumo mucho café, también es taquicardiante y aumenta la frecuencia de por sí. Acá tenemos un cuadro donde tenemos la división principales grandes de las taquiarritmias, o sea, la frecuencia alta. Las taquiarritmias supraventriculares y las ventriculares, y así sucesivamente, cada uno vuelve a dividirse en distintas divisiones, como por ejemplo, una de las más importantes y la que más nos tocaría entender es la fibrilación auricular dentro de las taquicardias supraventriculares que hemos hablado. Y después están las otras, las taquicardias, por decirte, supraventriculares, ¿verdad? Esas son las taquicardias o taquiarritmias más frecuentes en este caso. Los síntomas siempre son lo que más hablamos como la presentación que hicimos de ese joven de 23 años que tiene palpitaciones, ¿verdad? La mayoría de las veces son palpitaciones que se presentan y otras otras veces a veces puede estar mareado o algunas veces pues el paciente tiene intenta de desmayo o síncope y de esa forma entonces hay que pensar y siempre observar, tocar el pulso, ¿verdad? Para saber si esa frecuencia está dentro de la posibilidad de tener taquicardia. Las otras arritmias, ya entrando lo que se llama extrasístoles. Las extrasístoles son contracciones prematuras originadas de un foco ectópico, o sea, de un foco que no sale del nódulo, sino auricular, ¿verdad? Entonces, ya sea en las auriculares o en el ventrículo, ¿verdad? Estas contracciones, entonces, pues a veces son tan parecidas a las contracciones normales, pero hay algunas diferencias, ¿verdad? Y estas sístoles principalmente, si son supraventriculares, por supuesto, a veces van precedidas con una onda P, ¿verdad? Pero diferente a la onda P normal en la cual se está generando el impulso, como se ve en esta figura, en esta parte. A veces la onda P aparece después del complejo QRS y eso es una extrasístole supraventricular. Acá vemos principalmente justamente la generación que puede ocasionarse dentro de la aurícula, ya sea la aurícula derecha o la aurícula izquierda, donde puede generarse la extrasístole. Y esta extrasístole también van asociadas a veces a algunos cuadros clínicos que pueden precipitar en ese sentido, ¿verdad? Como por ejemplo que produzca una infección a través de una miocarditis
o dentro de una sepsis, o lo que ya hablamos principalmente dentro del estilo de vida, aquella persona que consume mucho tabaco, cafeína o alcohol, que hacen que eso produce una excitación exagerada al músculo, el sistema nervioso conductor del corazón y produce esta extrasístole. Los criterios en el caso de las extrasístoles ventriculares son muy diferentes con relación a las auriculares. Para demostrarle principalmente en este trazado, principalmente, fíjense acá, el de abajo, donde dice normal, fíjense que un complejo estrecho, un complejo donde se visualiza el complejo QRS y la onda T. En cambio, acá a la derecha existe una extrasístole ventricular deformada, ¿verdad? Un complejo ancho, donde casi 3-4 veces más del complejo normal, y ese es casi seguro que es una extrasístole ventricular. La clasificación después de estas extrasístoles es muy importante. Acá tenemos lo que se llama unifocal, multifocal, bigeminada, trigeminada, en pareja o triplete. ¿Cómo nosotros diferenciamos? Fíjense, acá tenemos un complejo normal, 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 y de repente viene dos complejos totalmente diferentes, ancho, y a eso le podríamos pensar que como si tan parecido el uno al otro, entonces es unifocal, ¿verdad? De un solo foco, ¿verdad? Entonces, pero viene juntas, ¿verdad? Dos complejos. Acá tenemos uno solo. Cuando decimos multifocal, fíjense que esta extrasístole que acá está tiene una forma y esta otra extrasístole tiene otra forma. O sea que estas dos extrasístoles son diferentes y diferentes pero al complejo normal. Entonces, de esa forma podemos decir multifocal, multifocal. O sea, distintos focos son las que están generando estas arritmias. Y también el bigeminismo, que es otra forma de clasificar y muy frecuente que los pacientes que tienen estas arritmias aparecen de esta forma. Cuando tengo un El doctor está con problemas de señal. En breve retomamos la clase.